Radio Incan, transmitiendo desde el Instituto Nacional de Cancerología para todo el instituto y México, uniendo a la familia incansable del país. Hola, ¿qué tal, familia incansable? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más, a un podcast más de esta serie que estamos dedicando con referencia al cáncer de mama. Todo octubre, mes del cáncer de mama. Tenemos esta serie de podcasts para los cuales hoy estamos de manteles largos por dos cosas. Primero, tenemos aquí a la doctora Claudia Arce Salinas, quien fungió mucho tiempo como adscrita en la clínica de mama y hoy es la jefa de oncología médica, es la jefa en esta parte de todos los oncólogos que están viendo aquí o que han estado pasando por aquí. Pues ella es la jefa de ese departamento, más la parte administrativa. Dice, extraña un poco ya a los pacientes, pero bueno, gracias, doctora, por estar aquí con nosotros. Y está con nosotros también el doctor Alberto Alvarado, quien es el creador de este contenido, de esta serie de podcast, La Idea de Él. Y obviamente pues nosotros solamente estamos dándole voz. La finalidad es que todo el mes de octubre usted tenga información clara, consciente de los expertos del Instituto Nacional de Cancerología en cáncer de mama. Muchas gracias, doctora, por dedicarnos estos minutos. Maestro, muchas gracias nuevamente por ayudarnos. La intención es llevar información a la gente, la intención es tratar de desmitificar muchas cosas alrededor del cáncer de mama, y una de las cosas con más mitos, con más preguntas, es el tratamiento sistémico. Hoy hablaremos entonces del tratamiento sistémico en general. Yo sé, la doctora Arce nos puede hablar perfectamente de lo que es el tratamiento sistémico en primeras líneas, neoadyuvancia, adyuvancia, paliativo, que enfocar a cada uno de estos pacientes que entiendan qué es esto. Ya hablamos de historia, hablamos de detección oportuna, diagnóstico, cirugía, y ahora pues obviamente toca la parte del tratamiento sistémico. Claro, creo que es importante que la gente conozca que cáncer de mama, a diferencia de otros tumores, es una enfermedad que nosotros consideramos sistémica. ¿Eso qué quiere decir? Que desde que el momento que surge el tumor en la mama, las células pueden o tienen la capacidad de migrar a cualquier otra parte del cuerpo y eso dar enfermedad metastásica. En ese momento, cuando no se detecta, se llama micrometastásica. Pero basado en ese concepto es que surgió el uso de la quimioterapia desde hace más de 50 años. Cuando una paciente se opera, el dar quimioterapia después, que se llama adyuvante, tiene el objetivo de que estas células que pueden estar ahí como durmiendo puedan ser eliminadas y entonces el cáncer no regrese. El objetivo en este escenario entonces es que no regrese la enfermedad y obviamente que no haya muertes secundarias a la enfermedad. El otro escenario es cuando ya tengo un tumor más grande, como un tumor como de alrededor de 2 centímetros o más, en donde lo que nosotros buscamos con este manejo sistémico no solamente es eliminar la enfermedad que puede estar en cualquier otra parte del cuerpo, sino ya tenemos como muy claro el objetivo del tumor, porque lo estamos viendo, lo estamos midiendo y vamos viendo la respuesta que va teniendo al tratamiento. En este momento lo llamamos quimioterapia neoadyuvante, es decir, es antes de cualquier procedimiento local, antes de la cirugía, y la intención es que el tumor se haga chiquito, que favorezca una cirugía menos mórbida, menos agresiva, tanto en la mama como también en la axila. Antes, y ya que hablamos sobre la historia de la cirugía, pues se quitaban todos los ganglios de la axila, se quitaba inclusive los músculos del pecho y eso daba mucha morbilidad a la paciente, ¿no? Desde dificultades para mover el brazo, inclusive hasta para respirar porque quedaba el hombro caído. La intención ahora es que los ganglios desaparezcan para que el cirujano pueda hacer una excisión de un par de ganglios y con esto disminuir toda la morbilidad que está asociada con esa cirugía. Entonces ahí lo llamamos neoadyuvante. Y finalmente va a haber un grupo de pacientes que esperemos que cada vez sea menor, en donde desafortunadamente al momento del diagnóstico el cáncer ya se salió de la mama y puede estar en cualquier otro órgano, o bien el cáncer regresó al hígado o a cualquier órgano, y ahí entonces hablamos de un tratamiento paliativo. Ahí el objetivo de dar quimioterapia o alguna otra terapia biológica es tratar de tener el máximo control de la enfermedad para que la paciente mantenga una buena calidad de vida y tratar de prolongar la supervivencia lo más posible. ¿Alguna vez va a requerir, en este tipo de tratamiento, todos van a terminar en cirugía o puede ser que con esto rescató a un paciente y ya no requiere la cirugía? En enfermedad metastásica, la idea es que las pacientes no vayan a cirugía. El control del tumor primario no ha demostrado que mejore la sobrevida, es decir, no evita que la paciente muera,
nos ayuda a veces en calidad de vida, pero no a que la paciente viva más. Entonces, cuando hablamos de enfermedad metastásica, sí la tendencia es a no operar la mama, salvo casos especiales. Es muy importante de toda esta parte que entendamos o entienda la gente cuándo se aplica cada tratamiento. Pero hoy en día hablamos de medicinas personalizadas, donde cada tumor, cada paciente va a recibir un tratamiento cada vez más específico. Bueno, creo que afortunadamente, así como hemos ido avanzando en el uso de la quimioterapia y en poder saber en qué momento ofrecerla, si antes o después de la cirugía, en algo que se ha avanzado mucho más es en el diagnóstico del cáncer de mama, en donde actualmente sabemos que hay diferentes subtipos, al menos 3, digo muchos más, pero al menos 3 que son accionables y que requieren un tratamiento individual. De tal manera que hay tumores que expresan receptores hormonales y entonces son tumores en donde podemos a veces evitar la quimioterapia, en muchas ocasiones la podemos evitar, y solamente dar una terapia dirigida contra esta forma de crecimiento del tumor. Hay otros tumores que expresan una proteína que se llama HER2, entonces los tumores HER2 requieren un tratamiento biológico que va dirigido contra esta proteína HER2 y que ha demostrado que nos ayuda a modificar el mal pronóstico que antes tenían estos subtipos. Y finalmente hay un subtipo que llamamos triple negativo. Se llama triple negativo porque no expresa ni receptores para estrógeno, ni progesterona, ni HER2, y en donde estos tumores pueden coexpresar algunas otras proteínas que hace a los pacientes candidatos o a inmunoterapia o algún otro tipo de terapia como fármacos que se llaman inhibidores de PARP, que tienen que ver con alguna deficiencia de genes que pueden tener estos tumores. Pero insisto, sobre todo con inmunoterapia. Ahorita el boom más grande de la inmunoterapia en cáncer de mama es en los tumores triple negativo. Entonces, el saber el nombre completo de la enfermedad, es decir, no solamente cáncer de mama, sino la expresión de receptores, nos permite poder individualizar el tratamiento. Y gracias a esto, más o menos el 60% de las pacientes van a tener un tumor hormonosensible, en donde casi en esa población, insisto, la quimioterapia la podemos obviar, tanto en escenarios curativos como en escenarios paliativos. En definitiva, sí ha notado usted, cuando estuvo en la clínica de tumores mamarios, y yo recuerdo en mi residencia teníamos todavía el 5-fluoracilo, pero la pregunta va más, casi sé, para médicos generales que nos van a preguntar, si ha notado mejoría en la supervivencia con los tratamientos de antes, con la nueva generación de tratamientos que acaba de mencionar en base a los receptores hormonales, al HER2, la medicina individualizada. Indudablemente, por ejemplo, cuando solamente usábamos quimioterapia, la sobrevida promedio de una paciente con cáncer metastásico era de 2 años nada más. Y ahorita con la terapia individualizada, la sobrevida promedio para un tumor hormonosensible son 77 meses, para un tumor HER2 positivo son 60 meses. Es decir, hemos ganado 3 a 4 años más de sobrevida de lo que teníamos hace 10 años. Y sin duda calidad de vida. Con mucha calidad de vida porque muchos medicamentos son orales. Entonces evitamos que la paciente pierda el cabello, favorecemos que la paciente pueda reintegrarse a su ámbito laboral, a su ámbito familiar. Entonces sí, indudablemente las ganancias son más allá de la sobrevida. Yo creo que eso es muy importante entender que ha mejorado mucho la calidad de vida, no solamente con los tratamientos dirigidos, también con la quimioterapia. Hemos mejorado mucho la toxicidad que teníamos antes. Bueno, históricamente yo recuerdo pacientes que recibían quimioterapia y no había cetrones, no había inhibidores de neuroquininas, y esos pacientes tenían una pésima calidad de vida. Hoy en día esto ya es poco frecuente y lo que más les preocupa, por ejemplo, es la caída del cabello. Sí, bueno, creo que el avance también es en todos los medicamentos de soporte que tenemos y que ha hecho que la calidad de vida de la paciente sea mucho mejor. Y no solamente soporte farmacológico, sino también soporte en actividad física. Comentábamos hace rato que yoga es una actividad que se recomienda para contrarrestar fatiga, para mejorar la tolerancia al tratamiento. Entonces, no solamente nos podemos apoyar de intervenciones farmacológicas, sino también de intervenciones no farmacológicas. Creo que una de las ganancias que tiene nuestro instituto es justamente que vemos a las pacientes de forma integral y en donde lo va a ver una nutrióloga que nos va a ayudar a decirle al paciente qué comer y cómo comer para que la tolerancia sea buena, un psicólogo. Tenemos forma de que los vea un genetista para saber si el cáncer tiene un origen familiar o no y poder recomendar medidas de prevención, no solamente en la paciente, sino también en la familia.
tenemos un grupo muy grande de rehabilitación y Exacto. fisioterapia para estas molestias que decíamos del hombro, pues la paciente no las padezca y se pueda reincorporar más rápido a su vida. Y eso, digo, por mencionar algunas. Y en cuanto a fármacos, bueno, tenemos medicamentos muy potentes para evitar náusea y vómito, en donde teóricamente el control es mayor al 95% cuando los utilizamos en pacientes que requieren quimioterapia. Tenemos medicamentos que nos ayudan a controlar o a evitar que bajen los glóbulos blancos y por lo tanto la paciente no va a tener las complicaciones infecciosas por las que antes inclusive podían fallecer, ¿no? Ahora podemos evitar que la paciente desarrolle ese tipo de complicaciones. Entonces creo que la ventaja más grande que tenemos ahora es que el manejo de la paciente es integral, no solamente lo ve una sola especialidad, sino lo vemos todos y eso ha ayudado a que la calidad de vida de la paciente sea la mejor, pero que vaya de la mano con una mayor sobrevida y con una mejor tolerancia. ¿Hacia dónde vamos? La enfermedad, el cáncer de mama cada vez es más heterogéneo, cada vez lo entendemos más y comprendemos menos. ¿Hacia dónde va la terapia sistémica? Bueno, vamos a poder individualizar mejor los tratamientos o de una forma todavía muchísimo más óptima, en donde no solamente sepamos quién se beneficia del tratamiento, sino también identifiquemos quién va a hacerse resistente a algún tratamiento y que va a requerir una modificación temprana de la estrategia que estemos utilizando. Por ejemplo, en enfermedad metastásica ya se han descrito varios mecanismos de resistencia a los tratamientos. Entonces, el poderlos identificar y el poder ajustar el tratamiento basado en estos mecanismos de resistencia nos va a ayudar a optimizar mucho más los tratamientos, sobre todo porque algunos de estos tratamientos también tienen efectos secundarios. Entonces, no queremos dárselo a todas, sino a la paciente que realmente se va a beneficiar del medicamento. Como dijo una vez el doctor Gabriel Ortovalle, la mejor droga con la mejor dosis, en el mejor paciente, en el mejor momento. Claro, que eso es lo que buscamos. Y creo que también ahí hay que reconocer que el instituto es pionero en que podamos empezar a trabajar en equipo con los investigadores básicos para también no solamente extrapolar lo que aprendemos de fuera, sino tratar de ver aquí con nuestros pacientes, generar investigación propia que nos ayude a optimizar mejor los tratamientos. Y la investigación no solamente tiene que ser básica, sino también puede ser epidemiológica, puede ser clínica, puede ser simplemente descriptiva de patrones, de tratamiento de comportamiento biológico, lo que nos abre la oportunidad para poder saber cómo tratar a nuestras pacientes. Y en un momento también optimizar recursos, Indudablemente. porque pues no alcanza para todos. Sí, que todos son finitos. ¿Cómo están llegando los pacientes? ¿Están llegando realmente ya en etapas tempranas que se pueden beneficiar o siguen llegando en etapas tardías? No, desafortunadamente siguen llegando los pacientes en etapas tardías. De hecho, hay una publicación muy interesante de la doctora Carla Unger en donde analiza 10 años de pacientes tratadas bajo el esquema del Seguro Popular. Sí. Y desafortunadamente en esos 10 años nunca logramos impactar en la forma como se presenta o como estamos diagnosticando el cáncer de mama. Desafortunadamente, 60% de nuestros pacientes se siguen diagnosticando en etapas localmente avanzadas. Insisto, no hemos logrado tener ningún impacto en ello. Y el impacto real es que nosotros mejoremos las estrategias para el diagnóstico temprano. Eso es tamizaje no lo vamos a tener en el país y no de forma pronta, entonces tenemos que hacer nuestros esfuerzos para hacer un diagnóstico más temprano. Desafortunadamente, mi percepción, llegamos casi a 70,000 gentes y, por ejemplo, octubre que hacemos estas dinámicas, creo que el alcance de las redes sociales y este tipo de sistemas llega a muchos rincones más que lo que hace las difusiones de muchos programas. Octubre todos los gabinetes de diagnóstico hacen su agosto poniendo una mastografía ultrasonido a 400, 500 pesos, qué sé yo, y supuestamente lo dejan, pero a final de cuentas la captación de pacientes o la detección oportuna no está impactando. Es que el problema de esos programas masivos es que hay una brecha muy grande entre el que la paciente se haga la mastografía y se obtenga el diagnóstico. Ahí es donde nos falta un eslabón. Por ejemplo, yo si soy una paciente, voy al gabinete de la esquina, me hago una mastografía y sale anormal o de sospecha para cáncer, yo no sé a dónde tengo que recurrir para que me hagan una biopsia. Justo. Y ahí esa es la brecha que tenemos que acortar, en donde haya un centro que se pueda concretar en el diagnóstico y entonces se pueda decir hacia dónde
ir la paciente, es decir, tienes cáncer, dirígete al INCAN o a donde sea, o no tienes cáncer y la vigilancia lo puede hacer un ginecólogo. Teóricamente se está trabajando mucho en eso desde el nivel nacional y se va a abrir que se llama La Pastora, que está en el Estado de México. Ya se abrió. Y La Pastora es el hospital que se va a dedicar solamente al diagnóstico de cáncer de mama. Entonces, cualquier mastografía anormal se va a poder derivar, bueno, la paciente con una mastografía anormal se va a poder derivar a La Pastora y ahí le van a hacer el diagnóstico. Y de ahí, bueno, vamos a ver cuál sería el siguiente proceso. Ajá. Realmente le decía porque yo traspolamos esto en el mieloma, usted lo dijo bien bonito, hay un eslabón que nadie está completando y es que le estamos dejando al imagenólogo a que él defina o decida o a lo mejor ni dice. Y no hay esa persona que está ahí. Nosotros en mieloma somos 6, doctora, 6 para todo el país. Quizás es una enfermedad que no es mucha en el país, pero sí es la segunda después de los linfomas, es decir, es frecuente. Y nos falta un pedacito, o sea, detectamos como 2.500 y por año estamos viendo 1,000, es decir, nos faltan 1,000, que nadie está viendo. Y creo que los líderes de opinión, como ustedes, deberíamos de ir a buscarlo. Esa es la labor que tendríamos que poner nosotros y no dejárselo al imagenólogo. Porque si no, entonces es mucho el dinero que se gasta, se recuperan muchas vidas, pero sin embargo el impacto sigue siendo muy amplio, es decir, sigue siendo mucho el diagnóstico, se está tardando mucho. Entonces yo no veo al imagenólogo tomando una decisión de oncólogo, que a veces sí la hace, pero realmente no la hace de una forma consciente. No, claro, pero además ve una lesión lítica y al final no sabe si es cáncer de próstata, mieloma o cualquiera, y al final es el clínico quien tiene que hacer ese diagnóstico diferencial y tener una certeza diagnóstica. Y entonces yo me imagino que tenemos que ir más con los médicos de primer contacto y decirles, estos son los puntos que tienes que hacer, porque en el Estado de México, ¿cuántos nos podremos llegar? O sea, el impacto será a lo mejor aquí para el área metropolitana, pero los de provincia, esa es la parte que me preocupa. Mi pueblo, el mejor ejemplo siempre va a ser, pues mi pueblo, somos una segunda ciudad, no es la capital, ni es la más importante económicamente, es una medianera para abajo. Y pues es una población casi de 1 millón y así hay muchas rancherías. Y para toda esa zona hay 2 oncólogos y son cirujanos oncólogos. Al grado que, bueno, el doctor es de cáncer, pero yo soy hematólogo. Entonces nos toca referir o ver cosas como están en cancerología, pues le entienden. Que en mi pueblo, por ejemplo, le quité la batuta un poco a los cirujanos oncólogos, que eran los que ponían quimios, mandaban, decidían, definían. Pues está en el hospital, hay públicos. ¿Para qué quitas una mamá si lo vas a mandar al Seguro Popular? A cosas así eran las charlas. Pero al final de cuentas, a lo que voy es, creo que la batuta nos estamos como sede, como catedral del cáncer, el INCAN tiene que tomar la batuta para decir, este es un golpe sobre la mesa, esto es lo que se tiene que hacer. Por muchos años lo hemos hecho. Claro, pero sí nos hace falta ser más proactivos y justamente participar, yo diría que con los médicos generales, pero también con los especialistas, dictándoles cómo tendría que ser tanto el diagnóstico como el tratamiento. Y a lo mejor aquí nos tendríamos que apoyar más de las autoridades, por ejemplo, no sé, normas oficiales, guías de práctica clínica, en donde sea mandatorio el deber ser. Sí. Pero hay un problema. Somos poco más de 400 oncólogos médicos en el país. No somos suficientes para tratar todos los pacientes con cáncer en el tratamiento sistémico. Y eso crea grandes boquetes, grandes áreas de oportunidad, como la que tú mencionas, ¿no? Lugares, sitios donde no hay un oncólogo médico que pueda ayudar o asistir a crear un equipo multidisciplinario donde podamos tener una mejor asertividad en el manejo de los pacientes. Hay graves problemas. Pero hay centros oncológicos y al final, a lo mejor en el centro oncológico se puede dictar, un ejemplo, tú eres candidata a neoadyuvancia y te vuelvo a ver a lo mejor al final de la neoadyuvancia. Pero ya dictaste cómo tenía que ser el tratamiento y el manejo sigue siendo multidisciplinario. Aunque la quimio se la pongan en un hospital más chiquito, pero ya saben hacia dónde dirigirse. Creo que el problema es eso, que ahorita no hay como ni cabeza ni cola y entonces cada médico toma la decisión a su mejor entender y hace falta quien orqueste mejor. Y eso compromete mucho la calidad de vida de la paciente, porque vemos lo que bien dices, pacientes manejados por un cirujano, en el mejor de los casos un cirujano oncólogo que da la quimioterapia. Pero hemos visto también muchas pacientes manejadas por cirujanos o generales, ginecólogos o médicos generales.
intentando dar quimioterapia o dar tratamientos sistémicos, cuando la realidad es que muchas de esas terapias nuevas que se están innovando tienen toxicidades muy difíciles de detectar, muy complicadas y que estamos aprendiendo. Sí, yo creo que el compromiso debe ser ahorita, de bote pronto, el imagenólogo que se pone a hacer todas las campañas gubernamentales o privadas, tiene que tener el compromiso no nada más de hacer un diagnóstico, sino de averiguar dónde es la referencia. En el mejor de los casos hay uno que hizo un entrenamiento en cancerología y ya entiende, ya sabe, pero la mayoría no lo sabe. Nomás le dice, vaya y acuda con su oncólogo, si es que existe. Si es que existe. Y pues dividen los 3 grupos de pacientes, el que nunca vamos a ver, en el que llega todo espantado porque ya le dijo atiéndete rápido porque se va a morir, o el que retardan poniéndole remedios, tratándole de entender, son un montón de cosas, pero bueno, realmente esto pues es algo que quería abordar, que no lo vimos con la doctora Ramírez, pero sí algo que quería abordar porque esa parte del diagnóstico oportuno sí es importante para nosotros, sobre todo en este mes de octubre, que es pues el de los más fuertes y que no debería ser un mes, debe ser todo el año. Claro, pero de hecho lo que está demostrado a nivel mundial que evita que la paciente muera por cáncer de mama no es el tamizaje, es el diagnóstico oportuno. Y eso hace que los tumores se diagnostiquen en menores a 2 centímetros con una tasa de sobrevida mayor al 90 o 95%. Solamente el diagnóstico oportuno. Entonces, ¿qué mensaje le diría a los médicos generales, a los imagenólogos que nos van a ver y a todos aquellos que no son oncólogos y que están con una mastografía que le dicen BRAF 4 o 5, que lo tienen que canalizar con un oncólogo? Pero es que ahí hay varios mensajes. El primero es que cáncer de mama cada vez más lo estamos viendo en pacientes jóvenes. Sí. Jóvenes, estoy hablando de 25 años. Antes uno no lo tenía como en el radar y cuando uno veía a una mujer joven con una bolita, uno le decía no es nada y no te preocupes. Pero ahora una bolita implica que lo tengo que estudiar. Entonces, la edad ya no es como el parámetro para decir te hago o no te hago un estudio. Hay que sospechar cáncer a cualquier edad. Esa es la primera. La segunda es de que no hay que hacer biopsias en donde el doctor saque el tumor y diga después averiguo qué es. Eso debería de estar prohibido. La biopsia se tiene que hacer guiada por un ultrasonido con una aguja gruesa. Con eso es suficiente para que tengamos el diagnóstico y con eso es suficiente para que uno diga cuál es el mejor abordaje, si es mejor la cirugía o es mejor la quimioterapia o qué es lo que sigue, ¿no? Y el tercero, pues es que cuando yo voy a hacerme una mastografía y sale BRAF 4 o 5, quien me tiene que valorar es alguien que tenga conocimiento sobre cáncer de mama. Sí, a lo mejor es el ginecólogo, pero que yo como paciente o como médico general sepa que ese ginecólogo sabe sobre cáncer de mama, porque a veces los ginecólogos generales ignoran mucho y otra vez la propuesta es te quito la bolita. Y eso ya debería de estar proscrito. Sí, debería de estar bien subrayado y lo ponemos aquí, no quitar bolitas. Biopsia dirigida en mejor de los casos, la hace un imagenólogo intervencionista. Difícilmente vas a encontrar un imagenólogo intervencionista en provincia, pero hay gente que, ¿quién lo podría hacer después del imagenólogo intervencionista? Pues a lo mejor alguien que sí domine el ultrasonido. O sea, la ventaja de hacer la biopsia guiada es de que yo tengo la certeza de que lo que me va a decir el patólogo es cierto. Si me dicen esa bolita es benigna, bueno, puedo confiar en que es algo benigno, pero porque se biopsió el tejido que yo estoy sospechando. Y está la imagen gráfica que ellos envían donde está la agujita. Exactamente, porque lo que pasa con las biopsias a ciegas es que a veces toman tejido mamario sano, entonces patología es un falso negativo. Sí, definitivo, qué bueno que lo aclara, doctora. ¿Algo más, doctor, que tenga que preguntar? No, hemos abordado muy rápidamente los puntos más importantes. Realmente son puntos muy interesantes, familia incansable, para todos los que nos están escuchando, que no tienen nada que ver con la parte oncológica, pero que ahorita están pasando por ese proceso. Pues lo dicen de parte de los expertos, créanme, no se pueden quitar bolitas. El ginecólogo general no es la mejor opción para hacer el diagnóstico. Los tratamientos se detectan a tiempo, tiene mucho impacto sobre la calidad de vida. Y obviamente mientras más pronto se diagnostique, mejor le va al paciente. Así es. ¿Cierto? Y que no le tengan miedo al tratamiento sistémico, porque muchas veces oyen quimioterapia y la paciente llega con pavor. Bueno, pero ha cambiado el tratamiento sistémico, ha cambiado enormemente, en serio. Yo como hematólogo me toca hacer las partes de las interconsultas por las toxicidades hematológicas que hoy ya casi no hay. Y son terapias dirigidas generalmente muy benignas. Realmente ahorita me sorprendió, la principal preocupación es la caída del cabello. Cuando yo estaba, me acordaba, ¿no? Pues fiebres, neutropenias, neumonías y muertes, ¿no?
Y me tocaba ese tipo de notas cuando era residente, de la parte de oncología que tenemos que pasar visita, cuando la parte de hospital era acá en los 3 pisos. Pero bueno, hoy han cambiado muchísimas cosas. Las nuevas terapias que vienen, doctor, para el tratamiento sistémico, vienen nuevas terapias. Bueno, vienen muchas terapias y muchas de ellas con una efectividad muy alta. Por ejemplo, para enfermedad metastásica hay medicamentos que nos dan una disminución del riesgo de progresión del 70%. Es decir, eso es algo muy bueno, pocas veces visto en años previos. Sin embargo, como dijo el doctor Alvarado, también van de la mano con toxicidades nuevas que tenemos que aprender a identificar y a tratar, porque si no el paciente se puede morir de esas toxicidades. La más común es enfermedad pulmonar intersticial. Entonces sí, o sea, es muy bueno tener acceso a nuevos medicamentos, pero si no tenemos el compromiso y las herramientas para vigilar al paciente de forma integral, creo que hasta estaríamos haciendo más daño en estar prescribiendo estas cosas. Entonces, tenemos que ir de la mano con, pues, nuevamente con el equipo para que las cosas salgan bien. Pero hay cosas muy buenas y muchas de estas cosas, perdóname, son orales también, sí, ¿no? Para tumores hormonosensibles hay muchas estrategias orales para tratar de mantener no solamente la eficacia del tratamiento, sino la calidad de vida. Y aquí es cuando vamos a integrar nuevas gentes a los equipos multidisciplinarios. Estás hablando de integrar neumólogos, integrar endocrinólogos, cardiólogos, especialistas en esas toxicidades. Vimos un salto generacional importante de las quimioterapias agresivas, cirugías agresivas, a terapias dirigidas menos agresivas y con mejores beneficios. Fuimos testigos de ese cambio. ¿Lo que viene va a ser un salto cuántico como el que acabamos de vivir, o la supervivencia va a estar pues más o menos igualita que lo que tenemos ahorita y realmente no va a ser un paso tan grande como el que vivimos en los últimos 10 años? Yo creo que vamos a tener un salto cuántico nuevamente, pero la identificación de pacientes que se van a beneficiar de terapias muy específicas. Una medicina muy personalizada. Y el paciente del INCAN para esas nuevas drogas las vamos a ver. ¿En cuánto tiempo nos vamos a ver con ese tipo de tratamientos aquí? Dependerá mucho de políticas públicas. Pues ahorita estamos en la luna de miel, ¿no? Con las terapias dirigidas, las terapias hormonal, los anticuerpos monoclonales. Yo creo que sí lo vamos a ver y al final creo que otra ventaja muy grande del hospital es que a veces, bueno, no a veces, es que los pacientes tienen la oportunidad de participar en protocolos de investigación clínica, en donde es una forma también para que tanto los médicos aprendamos como el paciente tenga el beneficio terapéutico. Claro, y eso cada vez hay más apertura para que el INCAN sea como el centro regidor de muchos de estos estudios clínicos. Ahora, doctora, antes el gol y el mensaje para el área que estamos tratando de abrir, que usted lo dijo, está también bonito, quería ver si lo comenta. Yoga, acupuntura, ¿se beneficia, no se beneficia, le sirve, no le sirve? No, le sirve muchísimo. De hecho, yo creo que el MD Anderson es de los hospitales pioneros en la oncología integrativa y son los que más publican. Por ejemplo, yoga, específicamente para cáncer de mama, yoga sirve para tratar todos los síntomas inducidos por la menopausia, como artralgias, fatiga. Entonces, la yoga es perfecta y entonces yo no estoy dando AINES que pueden dar otro tipo de efectos secundarios. Otro tipo de evento adverso muy común con la terapia hormonal es el déficit cognitivo. Entonces, tenemos también terapias, el yoga ahí funciona muy bien para déficit cognitivo. Tenemos otro efecto secundario muy común es todos los síntomas menopáusicos, pero, o sea, no artralgia, sino bochorno, sequedad vaginal, dispareunia. Y también la yoga nos ayuda mucho a que todas esas molestias sean muchísimo más llevaderas. Eso en las pacientes que ya recibieron tratamiento. En agudo, la yoga y la acupuntura nos ayudan a quitar fatiga, nos ayudan a disminuir náusea. Entonces, son estrategias que deberíamos de estar incorporando a la práctica clínica. Y además tienen la ventaja de que pues, nos ayudan a que la paciente esté en normopeso, evitando las consecuencias que trae la obesidad en cáncer de mama. Definitivo. Pues doctora, el tiempo apremia. Muchísimas gracias por el tiempo que nos dio. Queremos agradecerle, doctora. Vuelvo a lo mismo, esta es una paciente superviviente de cáncer. Ya fue operada, se llama Almadelia. Su esposo es carpintero. Entonces nosotros cuando empezamos la serie de podcast dijimos que queríamos darles algo a los médicos, a los que nos entrevistan. Entonces aparecieron 2 pacientes que nos dan los incansables. Uno que es el incansable, que es un doctor, una doctora, o este es que es el incansable que avanza hacia adelante siempre.
que van, pues es realmente lo que traducía era que venía cargando algo pesado que es su enfermedad y que no mira hacia atrás, sino siempre hacia adelante, hacia la recuperación. Y pues muchas gracias, reciban los nombres de sus pacientes y de todos. Muchas gracias por su charla. Y pues muchas gracias, doctora, muchas gracias, doctor Alberto. Familia Incansable, muchísimas gracias. Transmitimos desde aquí, desde el Instituto Nacional de Cancerología para todo el instituto y México, uniendo a la familia incansable del país. Ella es la doctora Claudia Arce y Alberto Alvarado. Y yo soy el doctor Ramírez Espinosa. Nos vemos a la próxima. Sigan viendo esta serie de podcast y cuídense mucho. Esto fue Radio Incan. No te pierdas el próximo episodio y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales: Facebook, YouTube, Spotify, TikTok e Instagram. Hablemos del Incan en Radio Incan. Instituto Nacional de Cancerología.